Bueno, vamos a empezar a grabar esta clase 2, ejercicio 2 realmente, de finanzas públicas. En este caso tenemos un problema, quiero que lo puedan leer, aquí se los voy a mostrar. Dice: la Secretaría de Finanzas para el 2015 cuenta con la siguiente información y nos dan una serie de ítems: los gastos totales, las tasas, la tasa de seguridad, el ahorro en cuenta corriente. En este caso nos dan todos los esquemas. Yo les pediría que leyeran, por favor, muy bien el ejercicio. Y después lo que yo tengo que hacer es trabajar bajo un esquema de cómo conformar precisamente la estructura de ingresos y de gastos. En este caso, yo logro identificar en el ejercicio que los ingresos totales es igual a la sumatoria de los ingresos corrientes más las transferencias externas, más los ingresos de capital, que en este caso, si usted corrobora, los ingresos de capital no son mencionados, pero yo los coloco y los voy a colocar como ceros, solo para no perder la idea que en este caso los ingresos totales serán la sumatoria de los ingresos corrientes, más las transferencias externas, más los ingresos de capital. En este caso, los ingresos corrientes los puedo subdividir en ingresos tributarios, en los ingresos no tributarios y en este caso exclusivo la tasa de seguridad como parte de los ingresos que realmente deberían de ser no tributarios si nos vamos precisamente a la definición, pero la Secretaría de Finanzas así los presenta. Con respecto a los gastos, si ustedes pueden ver acá, por favor, observen la pantalla, los gastos totales están conformados por los gastos corrientes más los gastos de capital, y los gastos corrientes están conformados por las siguientes cuentas, que son los sueldos y salarios, la compra de bienes y servicios, la comisión de deuda. Aquí ya nosotros tenemos separado lo que es intereses y comisiones, porque tenemos comisiones de la deuda, intereses pagados por la deuda, las transferencias corrientes. Por otro lado, en los gastos de capital nosotros tenemos la inversión real y las transferencias de capital. Y recuerden ustedes que el ahorro en cuenta corriente no es más que la diferencia de los ingresos corrientes menos los gastos corrientes. El saldo de la balanza global no es más que ingresos totales menos gastos totales, y en este caso tenemos una nueva cuenta que se las estoy agregando, que es el financiamiento neto. Recuerden ustedes que la relación que hay entre el saldo de la balanza global y el financiamiento es una relación muy estrecha, porque el valor opuesto del saldo de la balanza global es precisamente el valor que nosotros necesitamos a financiar, ¿verdad? En este caso de la deuda, y en este caso vamos a descomponer ese financiamiento en crédito interno, que son los préstamos que nosotros recibimos de los agentes económicos dentro del país, y los créditos externos, que es el crédito que nosotros manejamos con organismos multilaterales, con países amigos y otras fuentes externas. Y tenemos el PIB, y ahora tenemos también unos indicadores que nos van a permitir ver el desempeño desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista de la balanza de los estados financieros del sector público. Los ingresos totales entre el PIB por 100, los ingresos fiscales entre el PIB, los ingresos fiscales o los tributos que nosotros pagamos entre el PIB, es lo que nosotros conocemos como presión tributaria, los gastos totales en términos del PIB, y esto después nos va a servir precisamente para ver cuál es el tamaño del Estado, y eso nos marca una pauta. El balance global en términos del PIB. Recuerden ustedes que el consumo no es más que la sumatoria de los sueldos y salarios más la compra de bienes y servicios, y en esta forma nosotros podemos ver qué líneas presupuestarias se podrían modificar si nosotros quisiéramos hacer una reconfiguración presupuestaria en este sentido. Lo que pasa que en el tema de la planeación del presupuesto público, recuerden que si el presupuesto es elaborado a través
de presupuestos por resultados, entonces nosotros apostamos precisamente a los resultados, ¿verdad? A los ejes estratégicos, los objetivos estratégicos que tiene el gobierno con sus programas insignes. Los intereses sobre el PIB que marcan realmente el costo que representa para el país, no solo los intereses entre el PIB, sino que los intereses versus, por ejemplo, los ingresos fiscales, que nos permite medir un poco cuál es el impacto que tiene este gasto que nosotros hacemos, o el costo de la deuda en términos del PIB o en términos de los ingresos totales o de los ingresos fiscales, ¿verdad? El consumo en términos de gastos totales y la línea de sueldos y salarios entre gastos totales, que usualmente son líneas que no se modifican, ¿verdad? No se modifican si no fuese tan grave el asunto. Una vez que nosotros tenemos esto, entonces ustedes pueden ver que yo he ido señalando cada uno de los gastos, y lo único que voy a hacer es de esta tabla vaciar el contenido en esta parte. Entonces, me dice los gastos totales en términos del PIB representan el 22.15%. En este caso voy a escribir el PIB para no olvidarlo. El PIB en este caso es igual a 460.405.2, y una vez que yo tengo el PIB me dice que los gastos totales, o sea estos, van a ser igual a este multiplicado por 0. ¿Cuánto me dice? 0.2215, que es igual a extraer el 22.15% del PIB. Esto está en términos del PIB. Entonces, simplemente yo aplico, y si yo multiplico, así como me dice el ejercicio, el PIB por 22.15%, recuerden que esto está en porcentaje y el PIB en valores absolutos, entonces pasamos esto a términos relativos para que nos pueda ayudar. Entonces eliminamos el porcentaje dividiéndolo entre 100, por eso es que multiplicamos el PIB por 0.2215. Muy bien, de ahí tasa de seguridad, y simplemente voy a vaciar la información. La tasa de seguridad me dice que es 2.190. Ahorro en cuenta corriente 3.105. 3.105.9. Miren, simplemente lo estoy corroborando ahí. No, ahí está bien. De ahí, ingresos tributarios. Los ingresos tributarios pues son 77.673. Comisiones de la deuda, que es un gasto, de un solo me voy al gasto, comisiones de la deuda, 902.9. De ahí, inversión real. Inversión real también es un gasto de capital. La inversión real me dice que es igual a 8.729.2. Intereses de la deuda es gasto, intereses de la deuda, que es igual a 219.6. De ahí puedo ver intereses de la deuda, transferencias corrientes como gasto, transferencias corrientes, que en este caso son iguales a 16.685.4, perdonen. De ahí tenemos transferencias de capital como gasto, Entonces, no tenemos transferencias, perdonen, ahí entonces las vamos a buscar. De ahí, gastos en bienes y servicios, que es la compra de bienes y servicios, que es 13.756.
64.4. De ahí, ingresos no tributarios, los ingresos no tributarios, los tengo acá. Los ingresos son iguales a 4.256. De ahí, transferencias externas recibidas. Ah, bueno, he recibido, entonces son 4.106.7. De ahí tenemos lo que son los créditos externos, que es 8.551. Crédito, que es igual a 8.581 es el crédito externo. Recuerden ustedes que la sumatoria del crédito interno más el crédito externo es igual al financiamiento neto. Y tenemos el PIB, que ya lo colocamos, de 460.405.20. Y lo que me dice el problema, utilice el esquema de la Secretaría de Finanzas y estime todos los ítems que yo deba de estimar. En este caso voy a borrar estos porque estos los voy a volver a estimar para que ustedes lo vean. Los ingresos corrientes sí los puedo estimar, que es la sumatoria de ingresos tributarios más ingresos no tributarios más tasa de seguridad. En este caso tengo los ingresos corrientes, tengo las transferencias externas, no tengo ingresos de capital, entonces por eso aparece ahí un cero o un puntito, un guión, y sé que los ingresos totales serían la sumatoria de los ingresos corrientes más las transferencias externas más los ingresos de capital. Y esto asciende a 88.225.7. Una vez que yo ya tengo esto, entonces, muy bien, no puedo estimar el gasto corriente sumado, ¿verdad? Porque recuerden que ahí tengo dos incógnitas. El gasto corriente es igual a la sumatoria de sueldos y salarios, compra de bienes y servicios, comisiones de la deuda, intereses y transferencias, pero en este caso me falta el total de gastos corrientes y también los sueldos y salarios. Entonces, ¿cómo puedo hacer? Ah, muy bien, lo puedo estimar a través del ahorro en cuenta corriente. Recuerden que el ahorro en cuenta corriente no es más que los ingresos corrientes menos los gastos corrientes. Si yo ya tengo que es un valor positivo, entonces sin duda se lo voy a restar a los ingresos corrientes. Por eso yo tengo ingresos corrientes menos el ahorro en cuenta corriente. Y esto es igual a 81.013. Una vez que yo ya tengo el valor de los gastos corrientes, entonces lo que tengo que hacer es que a los gastos corrientes le voy a quitar toda la sumatoria parcial de los otros ítems, como compra en bienes y servicios, más comisiones, más intereses, más transferencias corrientes, y cerramos, y ahí tenemos que los sueldos y salarios corresponden a 38.440. Una vez que ya tenemos esta parte, entonces bien podemos estimar el saldo de la balanza global y de servicios, el saldo de la balanza global, perdón, que es igual a los ingresos menos los gastos, pero permítanme, vamos a verificar los gastos totales, sí, lo puedo hacer, que en este caso es igual a ingresos menos gastos totales, y tenemos nosotros el saldo de la balanza, de la balanza global. En este caso también puedo estimar a través de la diferencia de los ingresos totales menos los gastos corrientes, los gastos de capital, porque recuerden que los gastos totales son iguales a los gastos corrientes más gastos de capital. Entonces, como tengo dos variables que sí conozco su valor y una que no lo conozco, solo despejo. En este caso, entonces, sería la resta de los ingresos totales menos
la porción de los gastos corrientes es igual al gasto de capital, y para encontrar las transferencias, que igual, recuerden que el gasto de transferencias es la sumatoria de la inversión real más las transferencias de capital, entonces simplemente al gasto de capital le quito la porción de la inversión real y tengo yo las transferencias de capital. Una vez que yo ya tengo todo esto, entonces estimo lo que es el crédito interno. Recuerden ustedes que el financiamiento neto es el opuesto del valor del balance global. Entonces, si yo tenía un déficit de 13.754, entonces acá lo voy a poner en financiamiento con signo positivo. El signo positivo significa aumento de deuda, aumento de necesidad de endeudamiento. En este caso, el financiamiento neto es la sumatoria del crédito interno más el crédito externo, y por lo tanto, si yo restase al financiamiento neto el crédito externo, yo obtengo el crédito interno, que es de 5.173.1. Una vez que yo ya tengo todo el balance, miren que ya tengo todo el balance, voy a hacer los indicadores, ingresos totales. ¿Cuánto representan los ingresos totales en términos del PIB? O sea, de nuestros ingresos, de los ingresos generados en términos del PIB. Me imagino que esto está formulado, significa 19.2% en términos del PIB. ¿Cuánta es la presión tributaria? Entonces me voy a los ingresos tributarios entre el PIB, y son 16.9%, 17%, que es la presión tributaria. Veamos cuánto representa el tamaño del Estado medido entre el gasto total, que ya lo teníamos, ¿verdad? Entre el PIB por 100, que es 22.2%, el saldo de la balanza global en términos del PIB, que esto nos indica precisamente que hay un déficit total en el sector público de 3%. Eso es un déficit en términos del PIB. El consumo, que no es más que la sumatoria de los sueldos y salarios más las compras de bienes y servicios. Aquí tenemos 52.205. Los intereses en términos del PIB nos indican cuánto es el costo de la deuda en términos del PIB. Solo lo dividimos en términos del PIB por 100. Y en términos del PIB, los intereses que nosotros, o el gasto de la deuda en términos del PIB representa 2.4% para el 2015, según lo que decía. El consumo entre el gasto total, ¿cuánto representa? El gasto total, que aquí lo tenemos. El consumo público representa un 51.2%, y veamos los sueldos y salarios. ¿Cuánto les pagamos nosotros a los empleados públicos en términos del gasto total? Y nosotros destinamos del gasto total el 37.7% de los sueldos y salarios. Una vez que ya tenemos, pues así es como nosotros vamos a resolver. Esto se los subo ahorita mismo.